Hacemos en este momento contacto con otro analista invitado que tenemos para el día de hoy, el politólogo Guillermo Segura, quien nos acompaña desde el set del Tercer Canal. Muy buenos días, señor Guillermo. Muy buenos días, Julián. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. Señor Guillermo, quisiera preguntarle pues, en materia de números, ¿qué significa que un movimiento, se podría decir, entre comillas, nuevo, o bueno, relativamente nuevo, que ha dado, pues, hace poco de comparación de las otras colectividades, pues alcance una cifra de más de 1 millón de firmas que pretende entregar hoy para su lista al Senado? Bueno, muestra un poco el nuevo ambiente que se está dando en Colombia por el avance de los sectores de izquierda y progresistas en los últimos años y la consolidación, a pesar de las dificultades del proceso de paz, además de la constancia y el trabajo de muchos años de líderes regionales que han demostrado a través de su accionar político y el ejercicio de gobierno que son promesas muy positivas de buen gobierno para las regiones y con una perspectiva de proyección nacional. ¿Habrá tenido algún impacto la llegada de ciertos líderes que pues son como las cabezas de esta lista al Senado por Fuerza Ciudadana, pues por su visibilidad y trabajo durante tantos años? Sabemos que han llegado nuevos liderazgos a Fuerza Ciudadana, pero también ya han habido otros que tenían un trabajo, como es el caso de Holman Morris y de Gilberto Tobón. ¿Qué ha sido el impacto, por ejemplo, de Holman Morris en esta llegada a lista al Senado para que pues hoy entreguen más de 1 millón de firmas? Bueno, en que en el caso de Holman, pues hay un amplio reconocimiento, en particular en sus inicios en el centro del país, por el trabajo el reconocimiento público por su calidad periodística, la valentía de sus denuncias, su constancia en el apoyo al proceso de paz, en la defensa de los derechos humanos. Luego, su desempeño político desde el Consejo, que como prácticamente como un titán defendió los postulados de la Bogotá humana, se opuso a propuestas nocivas del gobierno de Peñalosa y lo hizo en solitario, era el único representante en Bogotá de la Colombia humana, y eso le dio una proyección inclusive mucho más allá de la ciudad, digamos, porque la valoración que hace la gente de la valentía, del apego a principios y de esos nuevos liderazgos que ya no temen hacer un ejercicio público de sus derechos y confrontar de manera democrática, pero con mucha entereza, todos los desvíos de poder y los abusos. Él ha logrado de esa manera y con un trabajo constante, desplazamiento a las regiones, revitalizando el reconocimiento que había desde su trabajo periodístico, pero ahora proyectado a una posibilidad de representar distintos intereses desde el Senado de la República, y poco a poco yo creo que eso lo va consolidando como una figura nacional. El caso de Gilberto Tobón, pues digamos que es un analista demoledor en cuanto a la crítica a los diferentes déficits del sistema democrático y la corrupción, que también desde Antioquia se ha ido proyectando, desde Medellín como columnista y como comentarista se ha ido proyectando a nivel nacional y tiene un gran respeto por la calidad de sus interpretaciones y la, digamos, contundencia de las mismas. Y en fin, ahí hay otra serie de integrantes de la lista que representan en su diversidad, tanto humana como regional al país, y que le dan una perspectiva muy interesante en las próximas elecciones. En particular, además de lo que hablábamos del caso de Carlos Caicedo, que es digamos, una constante desde que se fundó Fuerza Ciudadana, creo que hace ya de 10 años largos, en lucha en la ciudad de Santa Marta, proyectándose al Magdalena, luego en esa consulta de hace 4 años con Gustavo Petro, que fue bastante importante la presencia que hizo Carlos Caicedo en la misma, y lo que le ha dado a partir del ejercicio en la gobernación y de la alcaldía de Mirna Johnson en Santa Marta, una proyección nacional por la manera en que ha tenido que enfrentar también los intentos del gobierno por obstaculizar su gestión en el departamento y en la capital del Magdalena. Señor Guillermo, partiendo de lo que usted dice, digamos de lo que ha significado la llegada de Carlos Caicedo a
el Magdalena, no solo a la alcaldía de Santa Marta, sino también la gobernación, la continuación de Birma Johnson también en esta alcaldía. ¿Qué significa la aparición de Fuerza Ciudadana en este panorama político a menos de un año de las elecciones presidenciales y por supuesto legislativas? Bueno, lo de Fuerza Ciudadana tiene una característica muy importante y es que es un movimiento que se proyecta a nivel nacional desde la región. Tradicionalmente, los partidos o los movimientos tienen su sede, sus inicios y su fortalecimiento desde la capital. Son bastante centralistas. Aquí Fuerza Ciudadana tiene unos aspectos muy interesantes. Es una fuerza de carácter regional que se proyecta a nivel nacional desde la región. O sea, y es un caso casi excepcional, se van a escribir unas listas al Senado nacionales en la ciudad de Santa Marta y no en la ciudad de Bogotá. Eso le da un valor muy especial en cuanto a la reivindicación de las regiones y los territorios en el país. En un país donde la promesa de descentralización, a pesar de unos pocos avances, sigue siendo eso, una ilusión que nos dejó la Constitución del 91, que está por consolidarse, y el hecho de que sea una fuerza regional la que haga este tipo de proyecciones también implica un compromiso hacia el futuro para un gobierno progresista de atender esos requerimientos de descentralización, regionalización y diversidad cultural, económica, social de las regiones del país. Por eso es muy importante ver que desde una ciudad intermedia se realiza la inscripción de una lista por la circunscripción departamental para Cámara, pero al Senado de carácter nacional, recogiendo representaciones de todo el país. La detallé y veo pues de los Santanderes, del Valle del Cauca, la población indígena, representación de la comunidad LGBTI, lo que la hace pues muy interesante por el pluralismo en su integración. Señor Guillermo, partiendo de pues, lo que hemos escuchado aquí de los diferentes líderes progresistas, quisiéramos saber cuál es el impacto real en el progresismo colombiano y latinoamericano que ha tenido Fuerza Ciudadana desde su invención y por supuesto en esta carrera política al 2022. Bueno, ya lo señalaba Mauricio Jaramillo en el segmento anterior, la importancia que tiene que el Grupo de Puebla en su declaración sobre los liderazgos regionales en América Latina, importantes a destacar, estaba precisamente el del gobernador Carlos Caicedo. Yo reitero lo que comenté con anterioridad en el sentido de que es muy valioso que se reconozcan en los escenarios internacionales a los liderazgos nacionales que tiene el país, pero mucho más importante es que los regionales que se construyen desde los territorios, que están haciendo conocer las reivindicaciones que a veces se quedan ocultas bajo las grandes problemáticas nacionales, logren trascender fronteras y tener ese reconocimiento de liderazgo. Quiere decir que en América Latina hay una corriente muy importante de líderes políticos que están tomando el escenario para plantear reformas importantes y cambios de trascendencia. Allí precisamente en el Grupo de Puebla hay una confluencia de sectores de izquierda y sectores progresistas un poco más tradicionalmente vinculados a partidos como el liberal en Colombia, que están intentando aunar fuerzas para generar unos apoyos regionales que les permitan a los gobiernos también tener respaldos en términos políticos extra nacionales, porque indudablemente es una lucha continental. Aquí hay una confrontación en América Latina entre las fuerzas regresivas de ultraderecha con unos intentos muy fuertes de tratar de bloquear lo que ya es inminente en todo el continente, y es una nueva época de la democracia latinoamericana asignada por el progresismo. Por eso la importancia de que esos liderazgos regionales y esas organizaciones regionales logren tener una presencia nacional
que seguramente va a pasar con esta lista de Fuerza Ciudadana en el caso del Senado. Todavía faltan 3 meses, van a tener una posibilidad de hacer un recorrido nacional importante y fortalecerla, además de que tiene unas figuras que ya han logrado ese tipo de reconocimiento para estar allí representando los intereses de los sectores que los van a respaldar. Señor Guillermo, antes de lo que está ocurriendo el día de hoy con la lista de Fuerza Ciudadana y otras listas progresistas, donde se ve, pues, sobre todo en esta, una diversidad de liderazgos, como son miembros LGTBI, liderazgos femeninos, de otras etnias como los gitanos, ¿ha habido algún antecedente de pluralismo tan marcado como el que se está viendo en estas elecciones y sobre todo en la lista de Fuerza Ciudadana, sobre todo en esos liderazgos regionales que usted menciona? Bueno, digamos que está madurando la constitución pluralista y diversa del 91, que había tenido muchos obstáculos por eh, ese periodo tan largo que constituyó el uribismo y que de alguna manera fue una talanquera para que los sectores minoritarios, los sectores de la población con menor representación pudieran tener acceso activando esos derechos que consagró la constitución del 91. Poco a poco eso se ha venido logrando. En las elecciones anteriores tuvimos ya una fuerza importante de representación de las comunidades LGBTI, de los sectores animalistas, de la gente que trabaja por la defensa del medio ambiente. Las comunidades indígenas y los grupos negros y raizales han tenido representación en el Congreso gracias a las circunscripciones especiales. Pero claro, la evolución es muy importante, ya ahora es notoria esa presencia, pero además con un derecho y un reclamo propio y con unas agendas muy particulares que entran a negociar dentro de las representaciones generales que traen las listas. Entonces vamos a estar frente a algo inédito en cuanto a la contundencia, y ahí vale la pena reconocer que también hay otros sectores, no solo Fuerza Ciudadana, ni solo las fuerzas que integran el pacto histórico, sino las otras coaliciones de alguna manera le están dando una presencia muy importante a la mujer, a las comunidades LGBTI y a las otras minorías nacionales. Eso en un Congreso y en un país típicamente machista y de alguna manera reacio a reconocer los derechos de las minorías. Todas las encuestas son muy claras en eso. Estamos en un país con un electorado bastante conservador y reaccionario a ese tipo de avances en términos de reconocimiento de derechos. Por eso la importancia de que movimientos como Fuerza Ciudadana estén dando la pelea por la inclusión. En materia de representatividad, ¿qué significa, pues, este cambio que se haría, esta renovación en el Congreso con la que actualmente tenemos y la que, pues, se aspira a tener en el 2022? ¿Cuál sería ese cambio de representatividad que tendrían, pues, estas comunidades y por lo cual, o sea, por qué sería una renovación tan amplia o por qué no caerían en lo mismo? Bueno, hay gente que cuestiona el ver representantes de la comunidad LGBTI, de los indígenas, de la población afro, sin muchos títulos académicos ni ciertas credenciales de ese tipo para postularse. Pero uno puede hacer una comparación contundente frente a lo que está pasando. Digamos que en el actual Congreso, desde las regiones llegan personas que con títulos probados o fraudulentos consiguen la curul a través de una votación clientelista, muchas veces con compra de votos, y a pesar de esa prestancia, supuestamente esa prestancia académica, se presentan casos como la recientemente aprobada ley Mordaza, ese artículo que introdujeron en la ley anticorrupción, que es la aberración más grande que se ha podido votar en un país democrático por parte de ciertas personas ilustradas, iluminadas, con pergaminos académicos, profesionales, que solo se conocen el día que firman esas atrocidades, pero que reciben periódicamente su sueldo bastante jugoso, que es fruto del trabajo de todos los colombianos. Si yo comparo esa gente
que está haciendo ese tipo de destrozos a la democracia, que está prestándose para imponer anticipadamente a favor del actual gobierno y de su continuidad ese tipo de medidas dictatoriales y de restricciones de la democracia con las personas que representan a sus comunidades, que tienen una voz que ha ganado, unos liderazgos auténticos, que han dado las peleas, que han sufrido la represión, que han puesto los muertos, que tienen logros significativos en cuanto a las reivindicaciones de sus comunidades y que se sabe que tienen transparencia, que van a representar con legitimidad a sus sectores. Indudablemente que un cambio importante en este Congreso se notará, porque no es tanto que necesitemos técnicos o profesionales académicos o PhD ocupando curules. Lo que se necesitan es líderes sociales que estén dispuestos a cambiar el país, a representar a sus comunidades y sus intereses y a imponer una agenda de derechos en el Congreso de la República. De tal manera que si se lograra una meta tan interesante como desafío democrático que planteaba Gustavo Bolívar del 55-86 para tener mayorías en el Congreso, sería un logro democrático sin precedentes en el país. Pero aún sin que se llegue a esa cifra, pero se tenga una votación importante que ponga el mayor número de senadores y representantes, tanto en la circunscripción nacional de Senado como en las departamentales para Cámara, en la medida en que sea alta la presencia de los movimientos sociales y los liderazgos sociales, indudablemente va a haber un cambio que va a alimentar, que va a robustecer, que va a fortalecer la democracia real en el país. No quiero referirme a casos como, por ejemplo, el de, y lo digo irónicamente, que no quiero referirme porque me voy a referir al caso reciente de las declaraciones del senador Barguil, que es absolutamente deplorable que una persona con los pergaminos de Barguil pueda hacer una afirmación tan absolutamente desafortunada, que se entiende es fruto del afán por figurar frente a un electorado que prácticamente lo tiene anulado y su pésimo desempeño en el Congreso por el ausentismo y por estar allí simplemente de paso buscando logros mayores, en una referencia totalmente atolondrada y provocadora respecto del el tema del proceso de paz. No quiero referirme en específico a la frase porque me parece una cosa pues indigna de mencionarse, pero a esas figuras indudablemente que estarían mucho mejor reemplazadas por esos liderazgos regionales, repito, que son sinceros, que han demostrado transparencia, que han luchado por sus comunidades, que representan intereses legítimos y que pueden llevar mejor bienestar a sus regiones porque por ellas han estado presentes durante los últimos años en unas peleas desiguales frente a las clases políticas tradicionales que manejan la plata, que están aliadas a las mafias, que corresponden a intereses personalistas de enriquecimiento o de engrosamiento del clientelismo que mantiene regímenes como el que actualmente gobierna Colombia. Quisiera preguntarle si conoce algún precedente sobre la llegada de una etnia parecida o pues que no ha sido muy visibilizada aquí en Colombia, como son los gitanos y los rom, y también cuáles serían esas apuestas que debería hacer Fuerza Ciudadana, porque sabemos que ya tiene una fuerza muy importante en el Magdalena, pero cuáles serían esos otras regiones o territorios posibles a los que podría pues llegar a aspirar a ganar. Bueno, en cuanto al tema de representación étnica, nosotros tenemos antecedentes importantes, digamos que no han sido mm, de una visibilidad permanente, pero sí hay antecedentes muy importantes. Uno de ellos es pues, la Constitución del 91 y la presencia en particular de representantes indígenas, que fue muy destacada, el caso de Lorenzo Muelas, por ejemplo. Y posteriormente algunas personas que han integrado tanto Cámara como Senado en la circunscripción normal como en la especial para comunidades indígenas, menos la de las comunidades negras en cuanto al Congreso, aunque como fuerzas y movimientos sociales tienen unos liderazgos muy importantes y han hecho presencia en sus manifestaciones regionales. Hay sectores minoritarios que apenas ahora, en estos espacios como el que está abriendo Fuerza Ciudadana, están logrando representación, como es el caso de la comunidad de Rom, la comunidad gitana, los raizales. Y eso lo que indica es que poco a poco el país tiene que irse abriendo
a dar representación a todos los sectores que conforman su nacionalidad. Colombia ha sido un país eminentemente excluyente, gobernado por una élite blanca capitalina, y poco a poco, digamos, con las luchas y reivindicaciones regionales, étnicas, culturales, se va abriendo ese espacio que tendrá que consolidarse en algún momento para que realmente el mapa cultural, étnico-cultural del país se corresponda a la realidad y no a esa caricatura que tenemos, repito, de ese país blanco, centralizado, cachaco, por decir de algunos en las regiones. En cuanto al trabajo de Fuerza Ciudadana, pues, digamos, son agrupaciones jóvenes que se están eh, iniciando también en una reglamentación, en una normatización acerca del tema electoral que es nuevo, esto de las coaliciones, de las representatividades, de las posibilidades de movimientos y agrupaciones ciudadanas de participar. Apenas en Colombia se está ensayando, son menos de 10 años, digamos, de una posibilidad abierta que trasciende los partidos tradicionales, liberal y conservador, aún trasciende a ese simulacro de diversidad democrática que se intentó, se simuló con la división y la desagregación de los mismos partidos en otros grupúsculos clientelistas de diverso tipo, como las derivaciones de los liberales en Cambio Radical, en la U, etcétera, o la de los conservadores en otros movimientos, pero la sociedad de base, las organizaciones sociales que representan intereses populares, pues apenas entran en estos escenarios a tener una representación. Y ahí seguramente, tanto por las cabezas, por los líderes que han integrando la lista de Senado de Fuerza Ciudadana, como la de Cámara, va a empezarse a dar la consolidación de esa propuesta de que las regiones estén realmente representadas en el Congreso. Las regiones y los intereses sectoriales y étnicos en el Congreso de la República. Hace poco el Tercer Canal tuvo la oportunidad de transmitir en directo un acto conmemorativo desde el resguardo Piendamó en el suroccidente del Cauca, donde más de 25.000 indígenas Misak dieron su apoyo a Luis Yandala como un representante para llegar al Senado de la República. ¿Usted cómo considera pues, esta participación, que no solo han tenido pues, diferentes etnias como la gitana y eso, sino sobre todo los indígenas, en esta posibilidad de llegar al Congreso de la República, y no por la circunscripción especial, sino de manera autónoma? ¿Cree que es posible y considera que es algo histórico, inédito en Colombia? Bueno, lo del Cauca es un orgullo para Colombia y además tiene un enorme reconocimiento internacional porque se trata precisamente de que a través de una lucha de siglos en defensa de la autonomía, el territorio, la cultura y la paz, estas comunidades postergadas hayan logrado posicionarse en todo, tanto a nivel nacional como internacional, con un nivel de autonomía, de conocimiento de su identidad, de su historia, y en defensa de sus reivindicaciones del territorio, de la cultura, de la educación propia, que es realmente importante en términos de que el país, repito, sea más auténtico en cuanto a quiénes son las poblaciones que lo conforman. Es un país absolutamente discriminador, excluyente. De los Misak hay que destacar, por ejemplo, que mañana ellos realizan una nueva marcha hacia Cali, que ha recibido todo tipo de improperios de parte de esa élite blanca, tanto del Valle como del Cauca, en el sentido de tratar de impedir una manifestación que tiene ya un carácter masivo, que tiene un impacto altísimo y con una enseñanza muy valiosa, y es que los indígenas, más allá de sus propias reivindicaciones en Colombia, se han movido en favor de la paz y han sido intransigentes en la defensa de la paz como un principio y de la democracia, de una democracia real, de una democracia auténtica, de una democracia con contenidos que haga que cada uno de los colombianos tenga el mismo valor de representación frente a las formas democráticas. Entonces lo de Luis Yandala es supremamente importante,
no solo por representar a uno de los pueblos numéricamente más grandes de los pueblos indígenas, sino porque es uno de los que más, que ha demostrado mayor coherencia en cuanto a su perspectiva política de defensa de sus derechos y de su identidad. Ahora, el acto fue bastante impresionante, ¿no? Pues los canales comerciales no le dan a esto la relevancia necesaria por tratarse de iniciativas de un signo político diferente al que representan la mayoría de ellos, pero pues el acto impacta, es un acto simbólicamente supremamente importante y seguramente él vaya a tener un cupo allí. Además, lo resalta en su pregunta, él va por la circunscripción al Senado en la lista abierta, esperando tener tanto de su pueblo como de la gente que simpatiza con estas causas un respaldo para representarlo allí y defender tanto los intereses de las comunidades indígenas como la plataforma del pacto histórico, que es la convergencia a la cual están integrados todos estos esfuerzos, tanto de Fuerza Ciudadana como de las demás agrupaciones que integran el pacto. Señor Guillermo, partiendo del antecedente que pasó en Magdalena y en la ciudad de Santa Marta, donde pues Carlos Caicedo y Fuerza Ciudadana vencieron a unas estructuras que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo, como el Clan Cotes, puede pasar esto mismo, digamos, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, ya pues yendo un poco más al macro del progresismo, de esa intención de que Gustavo Petro llegue a la presidencia. ¿Es equiparable el proceso que llevó Carlos Caicedo en el Magdalena con el que está llevando Gustavo Petro pues, en la presidencia de Colombia? Bueno, Petro hizo ya un ejercicio en el caso de Bogotá que fue, digamos, un antecedente de esto y es gobernar una ciudad con todos los factores de poder en contra desde sus inicios, tanto los intereses de los sectores políticos representados en las instituciones que controlaban, como el caso de la Contraloría y de la Procuraduría, como de los sectores económicos que tradicionalmente dominaban la ciudad y en buena medida en los medios de comunicación. Sin embargo, a través de un gobierno audaz y de un respaldo popular importante, logró sobreponerse y sacar buena parte de su agenda que ha trascendido y sigue impactando en Bogotá. Bogotá es distinta después del gobierno de Gustavo Petro y así lo quieran desconocer sus críticos, dejó marcada una senda por la que necesariamente la ciudadanía, el votante popular en Bogotá habrá de caminar en adelante. Entonces digamos que no es fácil, tuvo que hacerlo como lo está haciendo Carlos Caicedo en Magdalena, como está pasando con la alcaldía de Santa Marta. Hay que confrontar poderes instituidos montados sobre la base de un respaldo de capital muy importante, inclusive con factores bastante oscuros que hacen peligrar este tipo de iniciativas, pero digamos que con mucha sensatez también él, sabiendo esto, está planteándole al país una propuesta que es de hondo calado y es vamos no solo hacia un gobierno de transformación, sino de reconciliación. Esto quiere decir vamos a hacer cambios, pero no se trata de imponerle cambios a otros o sojuzgarlos con los cambios, sino convocar al país a un proyecto de nación en la que quepan todos y en las que aún las personas que disienten políticamente de él entiendan que esos cambios serían muy positivos para el avance nacional y se sientan atraídos por ellos, así no compartan, repito, el ideario político. En esa medida el pacto histórico se abre como un compromiso nacional por un futuro, por un proyecto de país identificado con 3 o 4 temas básicos, fundamentales para que la nación sea posible, para que el país sea posible. En ese escenario es que hay que entender la propuesta de Gustavo Petro de que las consultas sean amplias, de que las líneas rojas, como lo manifestó ayer en el debate de Caracol y Semana, la fundamental lo constituye la lucha
contra la corrupción, y que aún si hay personas que tienen cuestionamientos en el pasado, ya han hecho pública su intención de arroparse en ese pacto, pues tienen cabida en la medida en que acepten el proyecto, la propuesta, se comprometan con ella y sean leales a ella en el futuro, porque igual es inválida la crítica de que se suman, van básicamente por un oportunismo. Indudablemente que hay oportunismo, pero eso es un oportunismo con compromiso, que si se falla, si no se cumple, pues los controles y las fuerzas políticas y la población movilizada lo cobrará en el sentido de quitarle legitimidad a esa posible elección de quienes quieran venir y concertarse y apoyar el pacto histórico. Entonces se trata de crear una fuerza que por su misma contundencia sea capaz de contener factores adversos y que puedan intentar detener los cambios o inclusive hacer frustrar una posible presidencia de... Vamos a aprovechar mientras que pues organizan allí un poco mejor la logística para pues despedir con una última pregunta a nuestro analista, el señor Guillermo Segovia, y es precisamente con sus impresiones sobre pues estas imágenes que acabamos de ver, donde van a entregar más de 1 millón de firmas a la Registraduría Nacional en la ciudad de Santa Marta. Así que, señor Guillermo, agradecerle por estar acá y si nos puede dar estas últimas impresiones. No, a ustedes, al Tercer Canal, pues lo que se ve es una fiesta democrática en un escenario sin igual, pues, en Santa Marta con ese espléndido sol. 1.350.000 firmas es una cifra muy importante para un movimiento regional. Es un aval a una lista conformada, repito, de manera plural, diversa, con representación regional, étnica y de minorías. Y es un acto que engrandece la democracia siempre y cuando ésta, por parte de quienes tienen la función institucional de protegerla, lo cumplan a cabalidad. Es decir, Fuerza Democrática está haciendo un evento simbólico de la mayor importancia, dándole legitimidad a la democracia que nos rige, correspondiendo a la inscripción de sus listas, convocando a su electorado, presentando personas idóneas para que representen los intereses de distintos sectores. Y lo que uno esperaría es que estos gestos ciudadanos sean respetados y respondidos con la altura democrática que se merece por parte de las instituciones que deben hacerlo, como la registraduría y el sistema electoral y las diferentes entidades de control. De manera que hay que felicitar la inscripción a los candidatos, desearles lo mejor en esta posibilidad, y agradezco de nuevo al Tercer Canal la invitación. Muchas gracias. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.